Buenos días, chicos y chicas. Hoy vamos a empezar un nuevo tema, que es sin duda uno de los temas clave para comprender no solo nuestro pasado, sino también nuestro presente, pues a los griegos les debemos algunas de las cosas que seguimos usando, como el sistema de la democracia, por el cual todos somos iguales. Les debemos la geometría, la astronomía, las matemáticas, la física y les debemos hasta muchos de los elementos que se siguen usando en arte y en la construcción de edificios. Así que, empezamos. En primer lugar, es necesario que veamos los conceptos fundamentales que nos ayudarán a entender este tema. Es importante que tomes nota y lo leas varias veces, para que te quede claro lo que significa cada uno de ellos. ¡Vamos a ello! Primero, vamos a ver todos los conceptos relacionados con el kratos, que quiere decir en griego poder. Se utiliza generalmente como sufijo en las palabras. Esto quiere decir que se ubica al final de las mismas, siendo la raíz de la propia palabra la que cambia y queriendo decir una cosa u otra en función de la que usemos. Vamos a poner un ejemplo. Democracia. Si descomponemos la palabra, tenemos que cracia sería el sufijo que, si os dais cuenta, proviene de kratos. Por así decirlo, cracia sería en español y kratos en griego. Por tanto, dependiendo de la raíz, nos diría esta palabra designa un poder ejercido por alguien y ese alguien nos lo chivará la raíz de la propia palabra, que en este caso es demo, que proviene del griego demos, que quiere decir pueblo. Si juntamos las definiciones, pueblo y poder, tenemos que la democracia significa que el pueblo era el que ejercía el poder como ahora, y por tanto podremos decir a modo de definición corta que democracia es el poder del pueblo. ¿Queda claro? Pues nada, junto con los conceptos de kratos, otro concepto que tenéis que definir y dejar por escrito en la libreta es este: democracia, el poder del pueblo o el poder ejercido por el pueblo. La talasocracia, como kratos ya sabemos qué quiere decir, tendríamos que saber lo que significa talasos, que no es otra cosa que mar, es decir, sería el poder del mar. Esto no tiene sentido, pero pensemos siempre que el kratos lo ejercen seres humanos. Por tanto, si hablamos del poder del mar, será un gobierno ejercido por las personas que viven en el mar, es decir, el gobierno de un pueblo o lugar que depende del mar. Muchas veces no nos ponemos quedar en lo literal. Tenemos que darle una vuelta y pensar en que si algo no tiene lógica, tenemos que pensar lo que quiere decir realmente, como pasa con la talasocracia. Pues está claro que el mar no tiene poder, por lo que hablamos de eso de los pueblos que ejercen el poder orientados al mar. Monarquía. Al sufijo kratos se le añade la raíz monos, que quiere decir uno solo. Por tanto, el poder de uno solo es lo que quiere decir la monarquía. Que si lo pensáis, encaja muy bien, pues los que ejercen la monarquía son los reyes, y solo suele haber un rey, al que se le llama, haciendo alusión al término, monarca. Hay varios tipos de monarquía. Esto lo veremos mejor más adelante, pero como en este tema se nos ha mencionado la monarquía absoluta, la tengo que explicar. Esta monarquía consiste en que el rey ejerce el poder sin ningún tipo de limitación, en esencia, que tiene todo el poder. ¿Qué diferencia existe entre nuestro rey Felipe VI y los antiguos monarcas absolutos? Pues en esencia, que el rey actual delega el poder en los políticos que elegimos entre todos los ciudadanos mayores de edad. La diarquía es lo mismo que la monarquía, pero con dos reyes. Este gobierno fue muy típico en la ciudad de Esparta. Aristocracia proviene del griego aristos, que es la raíz de la palabra, que quiere decir literalmente los mejores. En resumen, aristocracia es el gobierno de los mejores. ¿Y quiénes eran los mejores? Generalmente, los ciudadanos ricos que tenían tiempo para entrenarse para la guerra y ejercer el gobierno, porque su economía se lo permitía, y que tenían grandes habilidades como soldados y como guerreros u organizadores del pueblo. De este modo de gobierno surgirá la nobleza. La oligarquía proviene del griego oligos, que quiere decir unos pocos. Por tanto, oligarquía, el gobierno de unos pocos. Normalmente suele ser un sistema de gobierno
para la gente con más recursos que se reparten el poder sin compartirlo con las clases más populares, es decir, con los pobres. Con este ya terminamos los conceptos del kratos, es decir, los conceptos del poder. La tiranía es un tipo de gobierno que se ejerce de forma unipersonal, es decir, una sola persona que asume sin ser rey todos los poderes y toma decisiones basándose en su criterio. A este sistema pertenecen los dictadores y las personas que ejercen la tiranía se llaman tiranos. La colonización proviene del verbo colonizar, que quiere decir ocupar un territorio. Tenemos que entender que las colonizaciones en tiempos de los griegos se ejercían para buscar nuevos recursos necesarios para sobrevivir y crecer, y sobre todo cuando había mucha gente y no había recursos para todos. Los griegos salieron de su territorio y fundaron colonias, es decir, ciudades en las costas de casi todo el Mediterráneo. Aquí llegaron también algunas ciudades como Rosas, San Martín de Ampurias, y que se las debemos a ellos, ciudades aquí en la península ibérica. La polis. Polis, ¿os acordáis de las ciudades-estado en la antigua Mesopotamia? Pues los griegos hicieron algo parecido en su territorio. Las polis son ciudades que eran independientes de otras y que controlaban una serie de tierras y recursos para su subsistencia. En el caso de los griegos, este concepto es algo más complicado, pues ellos entendían que la polis no era solo lo material, que era lo que pensaban los de Mesopotamia, sino que era también además la unión entre lo material y los ciudadanos que la componían. Así pues, la pertenencia a la polis otorgaba a quienes gozaban de ella la ciudadanía, que esto, sobre todo cuando se implantó la democracia en muchas de ellas, tiene mucha importancia, pues solo podías participar de las actividades de la polis si eras ciudadano. El helenismo. Los griegos, a pesar de estar olvidados en muchas polis, compartían una cultura y costumbres muy similares. A eso se llamaba helenismo. Además, eran conscientes de esas conexiones y de hecho entre ellos se llamaban helenos. Y el territorio originario de esta cultura va a ser el Hélade, la actual Grecia. Arcaico. Quiere decir literalmente antiguo, desfasado, lejano. En este caso, los griegos llaman arcaísmo al periodo anterior a su época de máximo esplendor durante los siglos V y IV, conocido como el periodo clásico. Bueno, y con esto ya terminamos los conceptos del tema. Sería bueno que dejarais un espacio por si tenéis que corregir o añadir alguno que vaya surgiendo. Eso es todo.